Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. 6:28 de la mañana, así es, los protagonistas de las noticias siempre están aquí en Notimundo. Vamos a conversar esta mañana con Harrison Salcedo, abogado de Jorge Glass, y el tema es la vinculación del ex vicepresidente al caso Sobornos, un caso que fue inicialmente conocido como Arroz Verde, pero la Fiscalía lo denominó ahora Sobornos. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Abogado Salcedo, buenos días. ¿Para qué fecha y dónde está fijada la audiencia de vinculación del ex vicepresidente Jorge Glass en el caso Sobornos? En teoría se deberá dar por el tema del fuero en Corte Nacional de Justicia. Se encuentra previsto para este 7 de agosto del 2019. Abogado, ¿cómo ve usted que su cliente, que ahora sabemos cumple una sentencia de 6 años por asociación ilícita, también se ha involucrado dentro de este caso? Hemos visto que los equipos informáticos del ex vicepresidente están siendo revisados por peritos de criminalística para buscar información que lo enlace o que lo vincule con el caso Sobornos. A ver, para mí ha sido siempre una posición bastante interesante la que ha tomado la Fiscalía con relación a lo que se conoce en Latinoamérica como un populismo penal. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que investigaciones de carácter periodística, cuyas fuentes por carácter, y ustedes lo conocen, pueden ser incluso reservadas o no confirmadas, ha generado que se inicien procesos por carácter mediático. Tal es así que comienza incluso con el mismo nombre periodístico de la investigación revelada por un portal de prensa informática en el que se llamaba caso Arroz Verde. Un poco la Fiscalía, entre las quejas de algunos grupos y sectores que no está cumpliendo su rol de investigar, sino simplemente hacer eco periodístico, cambia el título del proceso a Sobornos 2012-2016. Pero hay que entender un poquito el conflicto. Se inicia el proceso con la detención de la señora Martínez y de la señora Terán, y de manera acelerada se hace una instrucción fiscal. Esto quiere decir que apenas a 48 horas de la indagación, ya para evitar incluso que se fuguen o cualquier otra situación, Fiscalía considera que tenía los elementos necesarios para hacer una instrucción fiscal. Ahora bien, cuando se presentan otros elementos adicionales dentro de esta investigación de Fiscalía, se procede a hacer un proceso adicional aparte para Alexis Mera y para la señora Duarte. Esto con los mismos elementos que contaban del primer Arroz Verde, llamándose Arroz Verde 2. En algún momento Fiscalía, muy reñida contra la ley, junta los dos procesos, los acumula y dice va a ser un solo caso. Cuando realiza esta práctica o esta maniobra, la Corte le dice que tiene una fecha tope para el término de la instrucción fiscal, por un principio de seguridad jurídica. No podemos esperarnos, no alargarnos más allá del plazo razonable que establece la ley. Es decir, 120 días, los mismos que siguen corriendo. Casi al término de esta instrucción fiscal, se ha pedido por parte de Fiscalía formular cargos. Y ojo con lo que digo, formular cargos contra 22 personas. La figura de formulación de cargos se da cuando es un proceso que ha estado en investigación y este va a saltar o va recién a ascender a la calificación de instrucción fiscal. Es decir, en este caso no procede una formulación, procede una vinculación. Y así es como corrige, incluso la Corte le da una mano a Fiscalía en su pedido y le dice, no, usted va a vincularles a 22 personas. Pero le cuento que usted tenía la obligación de pedir también un pronunciamiento de la Asamblea. Pero como no lo he hecho, lo voy a hacer yo. Y la Corte solicita de oficio el pedido a la Asamblea de una autorización por fuero de la señora Bonilla para proceder a un encauzamiento penal. ¿Y ya hubo ese pronunciamiento? Sí, pero como siempre la Asamblea desconoce un deber legítimo que es el de pronunciarse con relación a un pedido que le hace una autoridad competente, en este caso de la máxima autoridad de justicia que es la Corte Nacional. A ellos les preguntaron si procede o no procede el enjuiciamiento. No le dijeron qué opina de la necesidad de su pronunciamiento. Y eso ya ha pasado varias veces con temas emblemáticos que se han manejado en corte. Simplemente en el orden del día dicen que no es necesaria la autorización de la Asamblea para ese tipo. Si no fuera necesaria, la Corte no la pediría.
Pero es un procedimiento, o sea, es un tema legal. Son los pasos que hay que seguir dentro de esta investigación, dentro de la instrucción fiscal. Pero genera un vicio insalvable porque no le preguntaron a la Asamblea si ellos consideraban que está bien o no el pedido de la Corte. Le dice que se pronuncie. En otro Estado de Derecho, la Corte tendría la oportunidad incluso de decirle a la Asamblea que está en desacato de una orden judicial, porque le está diciendo pronúnciese al respecto. Pero sin entrar en más consideraciones, para agilitar este proceso, porque saben que irse a una votación podría significar a lo mejor una traba para el proceso penal, se ha tomado la decisión por parte de la Asamblea de decir no nos pregunten, sigan nomás. Bajo ese argumento se va a dar esta audiencia, pero les recuerdo que ya viene decurriendo el tiempo de la instrucción fiscal. En ese sentido, se resta medios a cualquier defensa. Por ejemplo, le puedo decir claramente que hasta la presente fecha nosotros no somos parte procesal del expediente y sin embargo siguen existiendo diligencias, actividades sobre las cuales nosotros no podemos pronunciarnos porque no somos parte activa hasta que no pasemos el filtro por un tema de legalidad de la Corte que avale que ya somos sujetos procesales. Abogado Salcedo, ahora, como ha ocurrido en situaciones similares, la decisión legislativa abrió la puerta para que la justicia inicie la causa penal y continúe con el proceso. Por supuesto, se va a continuar con un proceso, porque esto tiene un carácter, siempre va a ser de carácter político. Lo que nosotros tenemos que entender es que sí mismo, y no lo dice la defensa de Jorge Glass, lo dicen sus principales detractores, como es el caso del señor Villavicencio. Él sacó una investigación a la cual nosotros hemos tenido acceso, en la cual la Presidencia de la República, con fondo de los impuestos de los contribuyentes, es decir, de todos los ciudadanos ecuatorianos, ha pagado cerca de $3 millones a una compañía particular con el único fin de que encuentre indicios de corrupción. Si yo pago a una compañía particular 3 millones, no para que investigue, para que encuentre indicios de corrupción, yo que tengo un interés económico en generar un trabajo en el que esté establecido una hoja de ruta y dice encontrar testaferros, hacer escándalo, buscar las cosas que estén ocultas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo para ganarme esos 3 millones debo poner pruebas o poner evidencias para cumplir mi trabajo. De ahí es que nos llama la atención que documentación que para mi criterio sigue siendo levantada de manera inconstitucional para nosotros que somos parte o que vamos a ser parte de un proceso en el cual jamás estuvimos involucrados para ver la veracidad o la legalidad de la obtención de dicha prueba. Se habla de correos, se habla de documentos, de pericias informáticas, a los cuales la defensa hasta ahora no ha tenido acceso para poder confirmar o corroborar si estas son legales o no. Precisamente hablando de esos documentos, la sospecha o la hipótesis que tiene el Ministerio Público es que hay unas personas identificadas como JG o con el código L1, entonces lo que se cree es que se trata de su defendido, del ex vicepresidente Jorge Glass, por las siglas. Así es. Ahora, la mayoría de analistas jurídicos, la mayoría de personas dedicadas en Ecuador a la docencia, a la academia, a la investigación científica en materia legal, usted les puede preguntar si esto se podría constituir eventualmente en una prueba plena para llegar a una sentencia. Y cualquier jurista, contrario o no a la posición política de las personas a vincularse, le va a decir que no existe una fortaleza jurídica en estas supuestas pruebas. Con 2 siglas o 2 iniciales o 2 letras, yo no puedo tratar de justificar todo un proceso legal. Ahora, vamos a encontrarnos un poquito más allá, porque siempre Fiscalía ha ido como que tropezándose a carreras por llevar una investigación. Ya ha pasado antes, recuerdo que con ustedes analizamos en su momento el caso de la señora Sofía Espín, en el cual Fiscalía le tocó reformular, porque habiéndose apresurado en el tipo, no le quedó otro luego que habiéndose en la imposibilidad de comprobarlo, tener que reformularlo. Aquí estamos hablando de una formulación o un inicio de instrucción fiscal por una concurrencia de delitos que van por cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencias. Es decir, que Fiscalía tiene la obligación de probar esos 3 tipos penales. Ahora, recordando a las personas que nos escuchan, estamos hablando de casos 2012-2016. En el 2012, hasta el 10 de agosto del 2014, todavía no entraba en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Y es decir, la innovación que tenía el Código Orgánico Integral Penal es justamente el permitir la penalización de las personas
jurídicas que antes no se había visto, y de hecho somos innovadores en toda Latinoamérica con relación a ese tipo penal. Abogado Salcedo, la Fiscalía da a conocer que encontró elementos de convicción en 3.148 archivos desmaterializados del computador personal de la ex asistente de la Presidencia de la República, Lauda Terán. Ese es el material que dice tener la Fiscalía. Sí, pero como le digo, el tema informático es muy sensible. En muchos procesos penales, la comprobación técnica de un delito informático se ha visto truncada por justamente incluso la incapacidad que tienen los órganos del Estado para hacer pericias de carácter confiable. No tenemos gente preparada a nivel forense informático que permita dar fiabilidad a esos testimonios. Tendríamos que tratar un equipo internacional para que verifique si realmente eso que dicen haber encontrado constituye a la fecha, al lugar y a la forma en la que dicen haberlo encontrado. Es decir, que usted duda de la capacidad de los peritos de criminalística de la policía. No dudo, estoy de acuerdo totalmente en el hecho de que no tienen capacidad. Pero en todo caso, ustedes también podrían intervenir y solicitar al Ministerio Público que traigan expertos. ¿Lo han hecho? Todavía no somos parte procesal, no nos pueden atender un pedido, sería prueba ilegalmente actuada. Por eso le digo la imposibilidad de un tema de prestar medios de defensa, porque nos van a quedar 30 días y un peritaje de tal magnitud en 30 días no se lo va a hacer. Es un proceso, un expediente que lleva más de 160 cuerpos. Bueno, además de la trama de recaudación de contribuciones de empresas contratistas con el Estado que se investiga, también hay otro tema sumamente importante, que los correos también darían cuenta de cómo desde el gobierno se manejó la justicia. Hay muchos correos donde se menciona que cómo avanzan las investigaciones, cuál debería ser la sentencia, sobre todo en el 30S. Allí también está vinculado el ex vicepresidente. Como vuelvo y le repito, todo nace de la misma fuente, del análisis de una información de una computadora, porque no estamos hablando de archivos, estamos hablando de correos electrónicos. Entonces, primero habrá que revisar si los destinatarios de los correos electrónicos se corresponden o no con lo que ellos están diciendo. Segundo, si la información contenida en la extracción de esos correos electrónicos, como le digo, es fiable, es legal, es válida. ¿Un correo electrónico es una prueba dentro de un proceso legal como este? No, es una prueba relativamente endeble, porque con los conocimientos informáticos adecuados, usted puede fraguar cualquier tipo de comunicación electrónica, incluyendo, les digo ahora mismo, si hay una persona que tiene un dominio especial informático, un hacker, por así decirlo, ustedes en su momento, mientras usted ahorita está preparando su computadora, pueden decir que están digitando o están generando información desde la misma, desde China, desde Rusia, desde España, porque hay enmascaradores de IP, hay otro tipo de circunstancias en las cuales se puede prestar para hacer cualquier tipo de argucia en el tema informático. ¿Esa va a ser su defensa, doctor? No, mi defensa va a ser primero verificar el contenido de la legalidad y segundo, remitirnos a lo que expresamente dice la ley, porque no existiría cohecho activo ni pasivo, porque en ningún momento se habla, dándole valor a los correos, incluso dándole valor a estos correos, en ningún momento dice yo voy a dar este dinero para que me salga tal obra. Simplemente, incluso, y esto lo ha dicho otro detractor del gobierno, como es el doctor Felipe Rodríguez, que él se ha entrevistado con personas que han dado estas contribuciones y que le habían planteado que siempre se les decía que esto no era un tema de una dádiva a cambio de una relación formal de contratación con el Estado, sino que se les pedía la contribución porque era para mantener un aparato que está tratando de generar la producción. Eso lo dice otro detractor del gobierno, no lo digo yo. Habrá que ver también la veracidad o legalidad de estas afirmaciones. Entonces, ¿todo esto se trataría de una persecución política como manifiesta el ex vicepresidente Jorge Glass? Como le explico, hay elementos claros de que el Estado ha pagado cerca de 3 millones para buscar responsabilidades penales, testaferros, dineros, otros delitos. Eso está en un cronograma ejecutivo de la presidencia, en un contrato. Abogado, ¿qué es lo inadecuado en ese tema? O sea, realmente el gobierno ya ha mencionado en muchísimas ocasiones que va a investigar los casos de corrupción y que ya hemos visto en el anterior gobierno se han dado. O sea, de parte de altas autoridades, ministros, presidente. Lo que a mí me interesa es la parte jurídica, formalmente. Si es que existen actos de corrupción, que se ventilen la justicia en los términos y condiciones que prevé la Constitución y la ley para dar la defensa a cada una de las personas. Si es que estos actos de corrupción se confirman, debe haber autores y cómplices
Y esa responsabilidad, tanto de la autoría como de la complicidad, tiene que salir de un proceso penal bien llevado, con pruebas plenas, certeras, porque hay un tema que se llama presunción de inocencia y esa solo se puede romper o fraccionar totalmente cuando existe prueba plena. ¿Cuál sería la pena a la que podría enfrentarse el ex vicepresidente Jorge Glass de demostrarse su culpabilidad? Aquí es interesante el tema, porque como le decía, son 3 delitos los que se anuncian, ¿no es cierto? Por esos 3 delitos son los que se están investigando, y dentro de esa investigación habrá que ver cuáles se prueba por parte de Fiscalía. Yo entendería que no va a poder probar ninguno y eventualmente tendrá nuevamente que reformular, porque se le va a caer la investigación, porque son 22 personas que tendrían que haber actuado para cometer los mismos 3 delitos por los que están formulados. En todo caso, sería una sentencia que se sumaría. Recordemos que Jorge Glass está con una sentencia provisional de 6 años que está sometida a casación. La vamos a tener el 11 de septiembre, si es que no hay alguna dilación de por medio, en la que todavía se puede ratificar el estado de inocencia. Perfecto, muchísimas gracias. El 7 de agosto, como ya lo indicaba usted, se vinculará en el caso sobornos a el expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass y entre otras 20 personas. 9 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia. Por supuesto, nosotros estaremos atentos para contarles qué ocurre durante esa diligencia. Muchísimas gracias, abogado Harrison Salcedo, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes.